El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. With these hands, I will cling to you. I'm yours forever and a day. With these hands, I will bring to you a tender love as warm as me. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche. With These Hands, con estas manos, es el título de la canción de Tom Jones con la que comenzamos hoy. Una canción que también sonaba en la película de la que os vamos a hablar hoy. El 7 de diciembre de 1990, hace ahora 30 años, llegaba a las pantallas norteamericanas Eduardo Manos Tijeras, la película que consagró a Tim Burton como director de culto y a su protagonista, Johnny Depp. Fue la primera de una relación actor-director que hasta la fecha se ha materializado en 8 películas. El enorme éxito que tuvo Batman le permitió a Tim Burton llevar a la práctica uno de sus proyectos más personales, con el que llevaba soñando desde hacía años. Supongo que debería empezar por lo de las tijeras. ¿Tijeras? Bueno, hay muchas clases de tijeras y una vez incluso hubo un hombre que tenía tijeras en lugar de manos. La idea del personaje nació de un dibujo que el propio Tim Burton hizo de adolescente. Era el dibujo de un chico delgado, pálido y con el pelo alborotado que tenía tijeras en vez de manos. Con él, el joven Tim Burton intentaba explicar cómo se sentía por entonces. Era un chico solitario del que todo el mundo huía porque le consideraban raro, alguien que quería tocar pero que no podía hacerlo. Tim Burton. La gente siempre me ha llamado raro, pero yo creo que soy un tipo normal y sincero, una buena persona. En cambio, mucha gente que se presenta como normal esconde debajo una personalidad malvada. Eso es lo que más me aterroriza en la vida. La verdad, a veces terrible, que se esconde tras las apariencias. Inspirándose en mitos como Frankenstein, Pinocho, La Bella y la Bestia o el Cesare del gabinete del Dr. Caligari, Burton creó el personaje de un monstruo ingenuo e incompleto que es incapaz de entender el mundo que le rodea. No, tiene tijeras. Sí, tijeras. Sí, eso es. Creo que nació allá arriba. No, creo que hasta hoy no había salido jamás de la mansión. Y con él construyó una fábula sobre las dificultades de ser diferente en una sociedad que nos impone la homogeneidad. Debéis apartarle de vosotras, expulsadle. Destruid esa perversión de la naturaleza. ¿Habéis oído eso? Es una perversión de la naturaleza. ¿Nos parece excitante? Un científico inventor le creó, pero murió antes de terminar su trabajo y le dejó con unas tijeras provisionales en lugar de manos. Un día, una vendedora de Avon le descubre en su castillo. ¿Qué te ha pasado? No estoy acabado. ¿Son tus manos? Son tus manos. ¿Dónde están tus padres? No se despertó. La mujer le lleva a vivir con su familia y Edward se convierte en la sensación del barrio, cortando el pelo a las señoras o esculpiendo con sus tijeras curiosas formas en los setos de la urbanización. Vaya, eso es maravilloso, Ed. Me gusta. Has esculpido a toda la familia, ¿verdad? Pero pronto empiezan los problemas. No ha venido del cielo, ha llegado directamente de las llamas del infierno. El poder de Satán está en él, puedo sentirlo. Vosotros, pobres corderos, os habéis apartado del camino. No somos corderos. No te acerques a mí. La morbosa fascinación que todos sentían al principio se transforma en rechazo y cual jauría humana se lanzan a la caza del monstruo. ¿Ya le han atrapado? ¿A quién? A ese, al lisiado. Avísame cuando lo hagan. Eduardo Manos Tijeras tiene elementos de cuento de hadas, del cine de terror gótico o incluso puede verse como una comedia. ¿Quieres jugar a piedra, papel, tijera? No. ¿Por qué?
Me aburro, me canso de ganar siempre. Tim Burton otra vez. Una de las cosas más excitantes para mí es mantener ese equilibrio entre el terror y el humor. De hecho, cuando estoy rodando una película, nunca me atrevo a decir si se trata de una comedia, de un drama o qué es, porque ni yo mismo sé lo que me saldrá al final, pero mi intención es siempre conseguir ese equilibrio entre los géneros. Tom Cruise fue descartado como protagonista porque exigía un final más feliz como condición para aceptar el papel. Gary Oldman lo rechazó porque la historia le parecía absurda, y Tom Hanks prefirió irse a rodar La hoguera de las vanidades con Brian De Palma. Fue entonces cuando alguien le propuso a Tim Burton el nombre de Johnny Depp, un actor que había hecho algunos papelitos en el cine, pero que era conocido sobre todo por la serie de televisión Nuevos Policías. Recuerdo estar leyendo el guión y descubrirme a mí mismo llorando. Era una de las cosas más bonitas que había leído en mi vida. Johnny Depp se inspiró en Charles Chaplin para crear un personaje que muestra simpatía y amabilidad sin apenas abrir la boca. A lo largo de la película solo pronuncia 169 palabras. Cuando buscaba al protagonista, buscaba a alguien en el que la tristeza se pudiera percibir en su rostro. Siempre elijo a mis actores por su mirada, por la capacidad de transmitir cosas sin necesidad de hablar. A partir de entonces, Johnny Depp se convertiría en el actor fetiche del director, como decíamos antes, protagonizando 8 de los 19 largometrajes que Burton ha rodado hasta la fecha. En el reparto de Eduardo Manos Tijeras también destacaban los veteranos Alan Arkin y Diane Wiest. Winona Ryder, con la que ya había trabajado Tim Burton en Beetlejuice, daba vida a la chica de la que se enamora Edward. ¿Te ha puesto nervioso? Has estado demasiado tiempo encerrado en esa mansión. No sabes nada sobre el comportamiento de las adolescentes. Se les desarrollan unas glándulas, sus cuerpos se hinchan y se vuelven locas. ¿Glándulas? Sí, glándulas. Winona le dijo no a Coppola y renunció a interpretar a la hija de Michael Corleone en la tercera parte del Padrino, para irse a rodar Eduardo Manos Tijeras con Tim Burton. Fue la primera vez que un director me trataba como un adulto. Es uno de los más brillantes, le gusta colaborar con los actores, oír lo que piensa todo el mundo. Yo me considero muy próxima a Tim Burton. Nuestras adolescencias debieron ser parecidas. No nos vestíamos como todo el mundo, no escuchábamos la misma música que todo el mundo y en el instituto nos consideraban como extraterrestres. Tim Burton se guardó también un papel para el que había sido su ídolo de la infancia y al que había dedicado el corto de animación con el que debutó en el cine en 1982. Vincent Malloy tiene 7 años, es bueno, obediente y muy educado, pero él quiere ser como Vincent Price, su ídolo soñado. Tim Burton escribió específicamente para Vincent Price el personaje del inventor que crea y educa a Edward. Imaginemos que nos han invitado a una casa y que la anfitriona está sirviendo el té. Se nos presentarán un sinnúmero de preguntas. Su papel iba a ser más largo, pero el enfisema pulmonar que padecía el actor, sumado a la enfermedad de Parkinson, solo le permitió rodar unas pocas escenas. De hecho, Eduardo Manos Tijeras fue la última película que hizo el actor antes de morir. La urbanización de colores chillones donde transcurre la historia la encontró Burton en la ciudad de Tampa, en Florida, y la eligió así porque era muy parecida al Burbank de los años 60 en el que él había crecido. Es una de mis películas favoritas porque es una de las más personales. Si queréis saber cómo fue crecer en Burbank, solo tenéis que ver la película. Muchos de los habitantes del lugar intervienen como extras en la película. Hola, soy George Monroe. Menudo apretón de manos el tuyo, Ed. Harry, te vi en el campo de golf la semana pasada. Del diseño del traje y de las manos tijeras del protagonista se encargó Stan Winston, el genio de los efectos visuales de películas como Terminator o Parque Jurásico. Son una pasada. Seguro que cortan como cuchillas. Un golpe de karate en el cuello de un tipo y... ¡Qué bien! El calor de Florida, unido al traje de cuero que debía vestir Johnny Depp y a las capas y capas de maquillaje que llevaba en su rostro, hizo que el actor se desmayara un par de veces durante el rodaje. Aunque, según contaba, su caracterización también tuvo sus ventajas. Creo que fui afortunado porque todos estos elementos, el traje de cuero, el maquillaje, las tijeras, todo junto, me limitaba para hacer un montón de cosas y eso fue lo que me ayudó a encontrar lo que al final encontré, el personaje.
Cuando Eduardo Manos Tijeras se estrenó el 7 de diciembre de 1990, el público acudió en masa a los cines. Hola, señora Box. He venido a ver al chico sin manos. Las recaudaciones en taquilla multiplicaron por 6 el modesto presupuesto de 20 millones que había costado la película, y enseguida se habló de una posible secuela que afortunadamente no llegó a rodarse. Nunca más volvió a verle. Nunca después de aquella noche. No es cierto del todo. Eduardo Manos Tijeras dio el salto al cómic y en 2005 se estrenó un ballet inspirado en el personaje. La película cimentó la reputación de Tim Burton como director de culto y le situó en una posición envidiable, querido por el público, respetado por la crítica y con un estilo propio fácilmente identificable a partir de entonces. No hay nada de qué preocuparse. Con tu talento y tu reputación será pan comido. Gracias a su romanticismo, su ternura y su humor, unida a la maravillosa banda sonora que compuso Danny Elfman, Eduardo Manos Tijeras permanece hoy en día como una de las películas más deliciosas de la década de los 90. Una película llena de instantes mágicos, como aquel en el que Winona Ryder baila bajo los copos de nieve que se desprenden de la escultura que Edward talla en el hielo. Desde que la vimos, algunos nos acordamos siempre de ella cada vez que nieva. Antes de que él viniera aquí, no nevaba nunca. En cambio después, sí nevó. Si no siguiera vivo, ahora no estaría nevando. A veces aún bailo bajo la nieve. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Si peu de chance dans la main, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, quelle importance. C'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche, ta ligne de hanche. Ma ligne de chance, j'aime la caresser de mes mains. Ta ligne de hanche, ma ligne de chance. C'est une fleur dans mon jardin. El pasado jueves, día 3, el director francés Jean-Luc Godard cumplió 90 años y nosotros le homenajeamos con esta canción que Ana Karina y Jean-Paul Belmondo cantaban en una de sus mejores películas, Pierrot el Loco. Pero ahora no vamos a hablar de Godard, sino de otro director, esta vez americano, del que también recordamos esta semana el aniversario de su muerte, Martin Reed. Martin Reed fue uno de los directores más destacados de la llamada generación de la televisión, formada por realizadores que, como él, Sidney Lumet, John Frankenheimer o Robert Mulligan, dieron sus primeros pasos en la pequeña pantalla para luego dar el salto al cine. En este reportaje que nos ha preparado Antonio Martínez, os contamos su historia. Aunque su filmografía se encuadra en los parámetros del cine comercial americano, las películas de Martin Reed siempre indagaron en temas sociales. Hoy debía de haber 500 tíos en la oficina de empleo. He visto a todos mis conocidos. Uno se ha llevado una escoba y ha empezado a barrer la acera por hacer algo. Los problemas de la clase trabajadora, la explotación laboral, el sindicalismo. Es la única industria textil en todos los Estados Unidos que todavía no está integrada en la Unión. Y por ello, los patronos pueden cometer abusos, explotarles y quitarles lo que legalmente es de ustedes. La salud, un salario digno y un puesto de trabajo adecuado. La corrupción política y el abuso de poder. No, él no necesita revólver para cometer sus robos. No. Él los comete con pluma y tinta. No. Sí. Él solicita más ganado del que ha entrado. Luego paga al que lo lleva, lo que ha entregado y cobra al gobierno cantidades de carne que no existen. Y se embolsa la diferencia. El racismo. Señor Scott, 7 de mis alumnos ni siquiera saben decir el alfabeto. ¿Recuerda lo que le dije de los niños de color? Son lentos. Necesitan un látigo. Lo único que entienden es el látigo. Ya no estamos en una plantación, señora Scott. Y yo no pienso ser uno de aquellos capataces. Y adelantándose muchos años a otros directores, la discriminación de la mujer, tal y como el propio Martin Reed contaba en una entrevista en el programa de televisión de Película. La mayoría de mis películas han girado en torno a los más oprimidos. Las mujeres han formado parte de los menos favorecidos durante mucho tiempo, hasta que un día se plantaron
pensaron y dijeron, basta, ya es suficiente. No tenían derechos, estaban subyugadas, y aún ahora de alguna forma lo están todavía. Martin Reed nació en 1914 en una familia judía acomodada. Tuvo una buena educación y fue a la universidad, pero la Gran Depresión influiría decisivamente en su punto de vista político y social. Viajando por el país, pudo comprobar las penurias y la explotación que sufrían los más desfavorecidos. ¿Cuánto piensa cobrarme usted? La mitad de su cosecha. Y se proveerá en mi almacén a cuenta. Comida y tabaco a un precio tal que $1 valga para usted el doble. ¿Lo toma o lo deja? Martin Reed decidió entonces dedicar su vida a la lucha contra la desigualdad y lo haría a través del teatro, enrolándose como actor y dramaturgo en el famoso Group Theater de Nueva York, que intentaba poner en pie un teatro de tipo social que llegara a las clases más populares. Allí conoció y se hizo amigo de Elia Kazan. ¿Qué estás mirando? Te estoy midiendo. Ahora ya eres unos centímetros más alto. Te acercas a la altura de los hombres. Así de sencillo. Te lo aseguro, has crecido. Tras la Segunda Guerra Mundial, Reed dio el salto a la naciente televisión. Vi tu programa en la tele. ¿Ah, sí? Sí, lo que me costó que estos payasos dejaran de ver el partido. Allí dirigiría y participaría como actor en docenas de series y programas. Hasta que un día... Estoy en una lista negra, ¿sabes lo que eso significa? Es una lista de nombres que tienen los estudios, las emisoras, las agencias publicitarias. Si estás en esa lista, estás marcado, no puedes trabajar. Martin Reed fue incluido en las famosas listas negras del Comité de Actividades Antiamericanas que dirigía el senador McCarthy. ¿Y por qué te han puesto en la lista negra? Soy simpatizante de los comunistas. Pero si siempre lo has sido. Sí, pero ahora es como un delito. Aunque Reed simpatizaba con sus ideas, nunca fue miembro del Partido Comunista. Las acusaciones que había contra él eran por colaborar con un sindicato en la organización de su espectáculo anual y donar algún dinero en una campaña para paliar el hambre en la China comunista. Su amigo Elia Kazan le echó un cable en esos tiempos difíciles y le contrató como profesor del Actors Studio, lo que le permitió sobrevivir durante 5 años. En 1957 la fiebre anticomunista había disminuido en intensidad y a sus 42 años Martin Reed pudo dirigir su primera película para el cine. Donde la ciudad termina se ambientaba en el mundo de los estibadores portuarios y en ella ya avanzaba el tono social de su cine. Quiero darte las gracias por ayudarme a obtener el empleo. Cobrarás $1.71 a la hora. A mí me darás $0.25. Así me lo agradecerás. ¿De acuerdo? Pero su consagración definitiva llegaría al año siguiente, con El largo y cálido verano, la película que unió a Paul Newman con Joan Woodward. Es usted encantadora y tiene un corazón noble y bueno. Yo la quiero mucho. ¿Lo dice en serio? De veras, la quiero como a nadie. Y si me salva la vida, creo que podré devolverle el favor. Al terminar el rodaje, se casaron. Paul Newman había sido alumno de Martin Reed en el Actors Studio y se convirtió en su actor fetiche, protagonizando 6 de las 25 películas del director. Músico de jazz, en Un día volveré. Cariño, vivo la música. Mañana, tarde y noche. Lo demás a su lado es secundario, ¿entiendes? No necesito explicaciones. No, ni te las doy. Es para que no pierdas el tiempo. Indio mestizo en el western Un hombre. En esas montañas vive un pueblo entero que lo ha perdido todo. Los han insultado, humillado, impulsado a la bebida y a la locura. Usted llama cristianos a esos hombres y se fía de ellos. Yo les llamo hombres blancos y no me fío. O arrogante y pendenciero hijo del terrateniente Melvyn Douglas, en la que muchos consideran la obra maestra del director, Hood, el más salvaje entre mil. Malditos cuervos. Son incapaces de huir. Ni los tiros les asustan. No me gusta eso que has hecho, Hood. Mantienen el campo limpio. Además, hay una ley que prohíbe matar a los cuervos. Las leyes han sido hechas para que cada cual las interprete a su modo. Una parte significativa de la obra de Martin Reed se basa en adaptaciones literarias. ¿Qué le parece Hemingway? ¿No le gustan los modernos? Faulkner, Sherwood Anderson, Fitzgerald... Está bien, deme 2 de Hemingway y 2 de Faulkner. Reed adaptó a Faulkner en El largo y cálido verano y en El sonido y la furia, a Hemingway en Cuando se tienen 20 años y firmó otra de sus mejores películas adaptando a John le Carré en El espía que surgió del frío, en la que Richard Burton logró una de sus mejores interpretaciones en la piel de un agente secreto en decadencia que se enfrenta a su última misión. ¿Debo desertar?
Aparentemente. Mi idea es que usted pase por un hombre a quien la inactividad y la amargura han arrastrado a la bebida, pero no a la traición. Todavía. Siga en su papel de amargado. Continúe bebiendo, pero no hasta el punto de no poder pensar. En 1976, Martin Reed dirigió La tapadera, en la que contaba sus experiencias como represaliado por las listas negras cuando trabajaba en televisión. La subversión comunista es un verdadero peligro. Y pueden tener la seguridad de que jamás será tolerada en la cadena televisiva que el señor Prince y yo representamos. El cine de Martin Reed en los años 70 se hace más reivindicativo que nunca. Contó la explotación de los mineros del carbón en Odio en las entrañas, protagonizada por Sean Connery y Richard Harris. Perdieron una huelga y creen que pueden ganar lo que perdieron a base de pólvora. Están por todos los campos carboníferos. He enviado agentes a otras minas. A 2 de ellos los encontraron en el fondo del hueco de un ascensor y otro aún no ha aparecido. Denunció el racismo y la pobreza en La Gran Esperanza Blanca, Sounder y Conrack, y abordó el tema del sindicalismo en la que resultó ser una de sus películas más populares, Norma Rae. Quiero celebrar en la iglesia una reunión sindical el sábado por la tarde con negros y blancos juntos. Esta es la casa de Dios. Eso quiero ver, si lo es o no lo es. Quiero verle subir a usted al púlpito y decir que ha de haber justicia, que ha de haber unión, y que si te atropellan y te rebelas, el Señor estará a tu lado. Gracias a Norma Rae, la actriz Sally Field ganó el Oscar de interpretación. Esa es otra de las cualidades de Martin Reed. Se le consideraba un gran director de actores. Sally Field. It was this love affair of the father I didn't have. Para mí fue como una relación amorosa, la relación con el padre que nunca tuve, porque al igual que un padre enseña a sus hijos cómo valerse por sí mismos, él me enseñó muchísimas cosas sobre la actuación y lo hizo de la manera más cariñosa y respetuosa posible. Respect. Hasta 13 actores diferentes recibieron nominaciones al Oscar gracias a películas de Martin Reed. Por ejemplo, James Garner, ya en el ocaso de su carrera, logró la única candidatura de su vida gracias a El romance de Murphy, estrenada en 1985. Yo ya no soy joven, no lo niego, pero la fruta que aguanta en el árbol madura bien. Soy fuerte, estable y fiel. Y estoy enamorado por última vez en mi vida. En 1990, Martin Reed estrenó su último trabajo, Cartas a Iris, una película que contaba la relación amorosa entre 2 trabajadores de una fábrica. Jane Fonda, madre separada, y Robert De Niro, un hombre marginado y sin futuro a causa de su analfabetismo. Lo siento, tengo malas noticias. Hoy es su último día. Puede recoger la liquidación. ¿Ha tenido alguna queja? No, todo lo contrario. Usted cocina muy bien. Entonces, ¿qué he hecho mal? Usted no sabe leer, ¿comprende? Podría equivocarse de caja. Podría querer una caja de sal y coger una de polvos matarratas o algo así. Y yo podría tener un montón de denuncias. Oiga, mire, usted es un buen hombre, se presenta a trabajar a la hora y todo eso, pero hoy en día todos son denuncias, ¿sabe? Pocos meses después del estreno de Cartas a Iris, Martin Reed fallecía a causa de un ataque al corazón el 8 de diciembre de 1990, a los 76 años de edad. Se ponía fin así a la trayectoria de un director muy atípico dentro del cine americano, que fue siempre fiel a sus principios. Como decía su amiga, la actriz Sally Field, He walked the walk and talked the talk. Él anduvo el camino que se tenía que andar y dijo todo lo que se tenía que decir. Hizo películas sobre personas que importaban, sobre personas oprimidas que luchaban. Hizo películas que otros no se atrevían a hacer. Ha habido muy pocos directores con tanto conocimiento y con tanto aprecio por los actores como él.